Muy buenas noches, docente. El día de hoy voy a explicar la postura que yo tengo sobre la reforma agraria. Bien. El 24 de junio en 1969, el general Juan Velázquez de Alvarado lanzó una de las frases más célebres de nuestra historia: campesinos, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Con estas palabras se daba inicio a la reforma agraria como una medida que prometía transformar el Perú profundo. Sin embargo, ¿cumplió realmente sus objetivos? Bueno, en este video argumentaré que a pesar de sus intenciones de justicia social, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Por el contrario, su implementación autoritaria generó un colapso económico en el campo, una crisis política institucional y a largo plazo agudizó la pobreza del propio campesino, ¿no? Conocemos con el impacto político. La reforma agraria no fue el resultado de un consenso democrático, sino una imposición militar al expropiar las tierras de manera forzosa. El gobierno vulneró los derechos de la propiedad privada, debilitó la seguridad jurídica del país. En cambio, un cambio político que alejó las inversiones por décadas. Además, los bonos que el Estado entregó a los antiguos dueños como pago por sus tierras nunca fueron cancelados en su valor real, convirtiéndose en una deuda histórica y un engaño institucional políticamente. La reforma no democratizó el campo, destituyó si antiguo patrón encenado por un nuevo patrón, el burócrata del Estado, centralizando el poder en Lima. El golpe más severo se dio en la economía, y aquí vemos un claro retroceso. Las tierras expropiadas no se entregaron de forma individual a los campesinos, sino que se crearon enormes cooperativas manejadas por el Estado, como la CAPS y la SAIS. El problema fue con los campesinos que no tenían la preparación técnica ni empresarial para poder administrar complejos agroindustriales. El gobierno tampoco les dio la tecnología de los créditos necesarios. El resultado, la producción agrícola colapsó. El Perú, que antes exportaba azúcar, algodón de alta calidad, pasó a convertirse en un importador de alimentos. El campo se descapitalizó y la productividad cayó a niveles críticos, destruyendo el aparato productivo rural. Finalmente, analicemos el impacto social. Aunque la reforma eliminó el abuso de sistemas del gamonalismo y el pungaje, lo cual fue un cambio positivo, fracasó en su meta de enriquecer la vida del campesino. Al quebrar las cooperativas por mala gestión, las tierras terminaron dividiéndose en minifundios, parcelas de tierras tan pequeñas que solo servían para subsistencia familiar. El campesino se quedó dueño de su tierra, sí, pero una tierra sin valor comercial, sin acceso a mercados, sin agua. Esto generó una paradoja. La pobreza rural empeoró, lo que obligó a millones de campesinos a migrar masivamente hacia Lima en las décadas de los 70 y 80 en busca de un futuro. Además, el abandono económico y el descontento en el campo crearon el caldo de cultivo perfecto para que años después aparecieran grupos de terroristas, Sendero Luminoso, como Sendero Luminoso. Bueno, en conclusión, al evaluar los cambios
y en permanencias entre 1930 y 1990, podemos ver que la reforma agraria modificó la estructura de la propiedad, pero mantuvo la permanencia de la pobreza en el sector rural. La reforma demostró que la buena voluntad social no sirve si no va acompañada de una gestión económica eficiente, ¿no? Al destruir cadenas productivas, condenó al campo al atraso tecnológico y económico. Por eso la reforma agraria no fue beneficiosa. Dejó al campesino libre del patrón, pero lamentablemente atrapado, ¿no?, en la pobreza. Muchas gracias.